Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. En esta oportunidad voy a tocarles el tema del Mío Cid, del Cantar del Mío Cid o el poema épico del Mío Cid, englobado dentro de la literatura medieval. Antes de comenzar con el desarrollo del tema, primero un saludo muy afectuoso a mi novia, que por los motivos de la pandemia que estamos pasando en este momento, estamos un poco alejados a nivel geográfico, pero siempre cercanos a nivel de los sentimientos. También mencionar que a lo largo de estos años, que no son muchos, en realidad son 2, 3, en los cuales estoy subiendo videos a YouTube, bueno, también a Face, ¿no? Pero principalmente aquí, se ha pedido que toque el tema del Mío Cid, porque es un tema, pues, saben que el poema del Mío Cid es parte de la literatura universal, es, digamos, la construcción española medieval más importante, la que los españoles tienen como que la influencia, el honor de haber sido inclusive hijos del Cid o descendientes del Cid, ¿no? Va por ese lado, y principalmente porque mis estudiantes, la mayoría que postulan a las diversas universidades del Perú, le viene como tema dentro del sílabus o del prospecto de admisión el tema del Mío Cid y literatura medieval. Entonces se ha pedido bastante este tema. Yo lo voy a tocar no a profundidad, yo no soy un crítico literario, no me considero un especialista en los temas de literatura. Lo que puedo hacer es dar algunas pinceladas, algunos datos precisos, eso sí, sobre el tema del Mío Cid y literatura medieval, y esperar que eso les sirva más bien para, bueno, con esa información van a tener claro el punto del Mío Cid para que puedan ser evaluados en el examen de admisión, tenerlo también como parte de su cultura general, y ya de ahí depende de ustedes si quieren profundizar, comprarle el texto. Está libre en internet, también lo pueden bajar, lo pueden estudiar. El tema de la pandemia es una cuestión completamente trágica, la crisis, digamos, más profunda que ha tenido nuestra sociedad, así que trataré de hacer un video sobre este tema, sobre las pandemias, sobre las teorías también, porque de hecho nadie sabe a ciencia cierta qué ha pasado, cómo ha sucedido, cómo se ha desarrollado. Algunos hablan de que es una creación para hacer una guerra bacteriológica o una guerra, digamos que no directamente armada o bélica, ¿no? Sino de otras maneras como la que estamos viviendo ahora. Pero bueno, es un tema más complicado. Solamente mencionar que es necesario tocarlo, hablarlo. A partir de ahora en adelante el mundo no va a ser el mismo. Vivimos bajo el sistema capitalista, pero a pesar de ello esta regulación, digamos, que se tiene ahora, ¿no? El tema de la alerta, de las leyes de los decretos de urgencia que hay en cada país, ya están trastocando la vida normal de las personas, ¿no? Entonces es muy necesario hablar de ello, porque ya sabemos que eso en los libros de historia va a quedar registrado, y aún ni siquiera hemos pasado estamos pasando esto. De hecho estamos en pleno desarrollo incluso. Bueno, ya va de 3 minutos de introducción, me parece que es excesivo, pero era necesario aclararlo. Bueno, número 1, recuerden que el primer periodo de la literatura universal, no peruana, sino universal, es considerado el clasicismo, ¿no? Ya saben, dentro del clasicismo pues encontramos a Homero, Hesíodo, Safo, Esquilo, Virgilio, encontramos también a Sófocles, a Eurípides, etcétera, etcétera. Ya, bueno, en fin, ese es el primer periodo de la literatura universal. Aunque igual, solamente mencionar, como paréntesis, que le llamamos literatura universal a pesar de que todo está registrado en Europa, ¿no? O sea, netamente es eso, es la literatura desarrollada en Europa, y digamos que esto es el canon universal. Ya se podría hacer una crítica después, pero ahorita vamos al punto. Entonces el primer periodo es literatura clásica, relacionada con la Edad Antigua, ¿no? La Edad Antigua, dentro de los periodos de la historia, de la historia positivista, se pasa a la edad medieval, ¿no? Ustedes saben el tema de los caballeros, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el tema de las cruzadas, el tema de los reinos, la búsqueda de identidad nacional, ¿no? Etcétera, las monarquías y demás, el feudalismo. Ya, eso es la segunda parte de la historia universal, ¿no? La edad medieval o el medioevo, la Edad Media.
La literatura producida en la Edad Media es llamada literatura del medioevo, literatura de la Edad Medieval o literatura medieval. Entonces, dentro de esa literatura medieval hay algunas cuestiones que ir viendo, ¿no? Si deseas, ponle pausa para que vayas apuntando las características. Por ejemplo, está el tema de la escolástica, como, digamos, base filosófica. Es un tema amplio de explicar. Solo recuerden que la escolástica, muy relacionada con temas netamente espirituales, religiosos, idealistas, es la base de la edad medieval. Otra cosa, el teocentrismo, ¿no? Teo, Dios, que significa de manera coloquial, pues, ¿no? que Dios es el centro del pensamiento, de la educación, de la cultura, de la moral, de la ética, pero Dios como en abstracto no, sino más bien la interpretación de lo que supuestamente es Dios y lo que Dios quiere, hecha por la Iglesia, pues, ¿no? La Iglesia católica, apostólica y romana, en el caso del mundo occidental, también la Iglesia musulmana o la Iglesia judía. Aunque estas tres tienen en común un Dios único, una cuestión monoteísta, las tres son religiones abrahámicas, que se refiere a que las tres tienen como base que Abraham es el patriarca, ¿no? de estas religiones, ¿no? La musulmana, también llamada islámica, la católica o cristiana, católica cristiana, y la judía. Luego también el tema del feudalismo, ¿no? En la literatura medieval se habla bastante de los reyes, de los señores feudales, de los caballeros, de los siervos, pero principalmente se va a enfocar en el tema de las luchas heroicas que hay entre reinos, entre religiones también. Ese es otro punto. El tema de la monarquía, como les mencionaba, el carácter nacional. Recordemos que en la edad antigua la máxima cultura que llega a nivel de imperio desarrollado, pero gigantesco, es el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano, como era tan grande, digamos que había dos zonas, ¿no? Para hablarlo de manera bien sencilla. La zona occidental, donde ahorita estaría, pues, o está Italia, España, Portugal, Francia, Alemania, y la zona oriental, ¿no? Donde está, por ejemplo, Turquía, donde está Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Yugoslavia. Entonces hay como que un corte en el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente cae, a caída, pues, de una implosión. Los pueblos oprimidos por los romanos se rebelan, luchan contra ellos. Las tribus bárbaras, porque los romanos, cualquiera que no era romano, pues era bárbaro, empujan para liberarse del sometimiento romano, y pasa una cuestión interesante. A ver, vamos a ponerlo lo más sencillo que se pueda. En el Imperio Romano, la lengua oficial era el latín. La lengua de Roma, del Imperio Romano, era el latín. Ya listo. Esta lengua, los romanos invaden España, invaden Portugal, o lo que ahora es España, lo que es Portugal, ¿no? Entonces, esos romanos, cuando invaden, digamos, lo que ahora es España, llevan su lengua, llevan el latín. Ese latín se mezcla, bueno, primero que no llevan un latín neutro, ¿no? Sino los que van a estos países son los guerreros, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, los soldados. Los soldados no hablaban un latín culto, sino hablaban un latín popular, un latín coloquial, hasta inclusive un latín vulgar. Ya, ese latín vulgar, llegado por los soldados romanos a estos espacios geográficos, se mezclan con las lenguas coloquiales que se hablaban ahí. Digamos que el ibérico, por ejemplo, en España, no el celta, ¿no? Al mezclarse, se va a producir una lengua que no es necesariamente la latina, porque hay una mezcla, sino es una lengua que surge de la latina. Entonces, ¿quién habla latín? Los romanos. ¿Cómo se va a llamar estas lenguas que aparecen? Lenguas romances. Entonces, una de las lenguas romances que aparecen, por ejemplo, es el español. Tiene como base el latín. ¿Dónde se habla el latín? En Roma, por eso lengua romance es el español. ¿Cuál más? El portugués, el francés, el rumano, el gallego, el vascuence, el romanche y otro más, el catalán. En fin, el italiano. Entonces, estas lenguas romances comenzaron a ser propias de las regiones. Entonces, la literatura, digamos, oficial y culta siempre se ha desarrollado en latín. Bueno, digamos en esa época, ¿no? O en griego. El tema está de que, ¿qué sucedía entonces con las personas, digamos, que cantaban a su pueblo, cantaban a su reino? ¿Qué lengua iban a utilizar? ¿La lengua latín o la lengua romance? Es la lengua romance. ¿Cómo se llamaban estas personas? Digamos, los poetas que llevaban el sentir popular y trataban de unificar a su nación y sacar cara por ellos y sentirse, digamos, con el pecho inflado, ¿no? por
por el tema de defender su nación, eran los juglares. Los juglares eran, digamos que poetas populares. Utilizaban la lengua propia, ¿no?, del lugar. Podían utilizar la lengua, el latín, pero preferían utilizar su lengua popular. Es así como que aparecen los cantos, los cantos a las hazañas de héroes nacionales, héroes populares nacionales, cantadas en la lengua romance, en la lengua nacional. El Mio Cid, o el cantar del Mio Cid, va por ese lado. Ha sido desarrollado, ha sido creado por un juglar, por un poeta popular, que lo que ha hecho es ensalzar la figura de un héroe real. Eso sí hay que tenerlo claro. El Mio Cid, o Rodrigo Díaz de Vivar, que era un infante, ¿no?, un caballero que luchaba por defender a los reyes de Castilla, el rey Alfonso VI, existió. Luchó contra los árabes, recuperó tierras para los españoles, o para el reino de Castilla, ¿no? Entonces esta persona existió. ¿Quién le canta a ese señor? Un juglar. ¿Cómo se llama el juglar que le canta? No lo conocemos. Por lo tanto, es una... Eso sí, para que apuntes, ya son datos nada más. Es una obra anónima, está dividida... La obra original son como que pergaminos, que consta de 74 hojas. Eso hay que tenerlo claro. Son 74 hojas, ¿no?, las que componen el poema del Mio Cid, o el cantar del Mio Cid. ¿Qué género es? A ver, si te están, digamos, relatando, te están cantando la hazaña de un héroe nacional que lucha por defender su nación, por defender su reino, que se enfrenta a diferentes vicisitudes, a diferentes hordas de guerreros de otros lados, y vence y gana y lucha y triunfa y tiene el valor y tiene la caballerosidad, género épico. Ahora, en este caso, Edad Media, es un cantar de gesta. El cantar de gesta, a diferencia de la Ilíada, por ejemplo, donde se canta el desarrollo de la lucha de Aquiles, ¿no?, de este guerrero Aquiles y el piel de Aquiles que lucha contra todo el mundo y gana a todos, ya. Es que aquí estamos hablando de un héroe nacional, ¿no?, con una lengua romance incluso. Entonces es un cantar de gesta, una gesta, pues, ¿no?, una lucha heroica importante. Entonces, a ver, número uno, el poema El Mio Cid, o el cantar del Mio Cid. Número uno, autor anónimo. ¿Cuántas partes tiene? Como te decía, en realidad en sí las 74 hojas no se dividen en partes, pero para estudiarla mejor o para desarrollarla mejor, se ha dividido en 3 partes. Por si acaso, no tienes 3 partes, 3 cantares, 74 hojas. Ahora, lo increíble, como siempre le digo a mis alumnos, lo increíble es que está redactada o creada o elaborada en versos. A mí siempre me parece increíble eso, que te cuenten una historia. Es como que te digan, ya, a ver, cuéntame la historia de cómo se conocieron tus padres, o cómo leíste tu primer libro. Y tú comienzas a contar la historia con un poquito de complejidad, ¿no? Peor que te digan, escríbela, ¿no? Ya. Ahora imagínate que te digo, escríbela o desarrollala, pero en versos. Entonces es como que más complicado, pues, ¿no? Ahora, recuerden que los versos no son palabras, ¿no? En realidad son líneas, pues, ¿no?, que están ubicadas de una manera determinada. Bueno, ya hablaríamos de la forma de escribir en prosa, de largo, con punto y todo, y en verso, ¿no?, que está como por lo general en las canciones, para que más o menos tengan una idea. El Mio Cid tiene 3.730 versos. Es una historia de un infanzón, de un noble que lucha por recuperar su honor, por, digamos, defender a su familia, defender a su reino. Es una historia de un caballero medieval contada en 3.730 versos, que se ha dividido en 3 partes, como les digo, ¿no? Ahora, el género épico, género más antiguo, pues, ¿no?, de la literatura universal. ¿Qué especie es? Es un cantar de gesta. Autor anónimo, como les mencionaba, ¿no? El tema les voy mencionando que es la recuperación del honor del Cid. Durante todo el poema, el Cid va a recuperar su honor. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, porque en el transcurso de la historia lo ha perdido. Y tiene que hacer diferentes hazañas para lograr recuperar el honor. Recuerden eso, por favor. Ahora, ¿qué más? La obra original se dice que fue desarrollada en el año 1000,
Bueno, lo perdí. En fin. Es igual, ¿no?